gusto, Alberto Mario Locutil Jiménez, proveniente de La Guajira, identificado con el número de tarjeta 1044-619-890, con tipo de sangre O positivo, e uno de los integrantes más importantes del grupo Los Guajiros. El día de hoy les vengo a presentar qué es la epistemología, que es el tema tratado en este documental, lo más principal. La epistemología es esa rama derivada de la filosofía, al igual que otras, digamos, como todos conocen la metafísica, solo que a diferencia, esta se fija más que todo en el conocimiento, los límites y la base que esta puede mantener en lo que es el conocimiento general. Ustedes saben que, como tal, la filosofía se cuestiona lo que es el origen, el entorno, el hombre y todo lo que esta abarca, ramificada en lo que es literalmente la madre de la ciencia, ¿verdad? ¿Qué pasa? Esta simplemente cuestiona el conocimiento que nosotros tenemos, de manera que simplemente nos pone a dudar de nosotros mismos, en un sentido muy literal. Esta más que todo tiene 4 bases, que sería el racionalismo, el empirismo, el constructivismo y el pragmatismo, que nosotros hemos tratado mucho, son unas que muy usadas. Yo supongo, a mi opinión propia, que las 4 son correctas. Primero explicaré cómo son, cuáles son y mi opinión a base de estas. El racionalismo, como todos conocemos, está más que todo a base de la razón y de lo lógico, en la que básicamente le da conocimiento, razón a todo lo que nosotros vemos a través de la visión o lógica, la cual mediante estos procesos que nosotros tratamos diariamente entendemos lo que es el origen o el interrogante de ciertas cosas que nosotros vemos. De seguido de esto tenemos el empirismo más positivista, o sea, en contra de la filosofía en un sentido no muy literal, ya que más que todo aparta lo que son los ideales y métodos que esta trata y se fija más que todo en lo que es la ciencia, ¿verdad? En los métodos, en los tipos de formas de llegar al conocimiento en un sentido científico, ya que, digamos, observación, análisis, tesis, antitesis, cosas de este tipo, para simplemente tener una razón del conocimiento al cual estamos buscando una interrogante, y tiene una caracterización, ya que el empirismo es una rama totalmente ramificada a todo lo que conocemos de la filosofía. El empirismo podemos contar con las ciencias, digamos, matemáticas, sociales, física cuántica. Un dato, la física cuántica no es lo mismo que la física como tal, porque incluso tiene propiedades diferentes y esta abarca más que todo muchos temas más avanzados y diferentes que a día de hoy se siguen trabajando, al igual que la física. Y esta más que todo se fija más que todo en lo 100% seguro y lo total, buscando más que todo apartar el racionalismo, en el sentido de que el racionalismo busca que un conocimiento universal, en la que generaliza todos los conocimientos que tenemos a base de un orden de el papá de los pollitos a lo menor, ¿verdad? Como nosotros conocemos. En cambio, esta más que todo le busca una razón a cada detalle que tenemos. Incluso esta tiene problemas que próximamente serán tratados, digamos, como problemas en la matemática, pero siguiendo con el documental, tenemos el pragmatismo. El pragmatismo, ¿qué te dice básicamente? No me parece el mejor, pero sí es entendible. No, ahora lo explico. Pragmatismo, que te dice que el conocimiento es lo que tú vas adquiriendo en tu día a día a partir de las situaciones que comprendes. Por ejemplo, yo no sé que voy a conectar un televisor y si tengo la mano mojada me pasa corriente, pero al momento en el que yo conecto un televisor con la mano mojada y me pasa corriente, yo ya sé que esto no lo debo hacer, ¿verdad? Ya que ese conocimiento se adquirió a partir de una situación que me ocurrió a mí. Y básicamente, ¿qué te dice el pragmatismo? Que esto sucede a base de hechos y situaciones que podemos vivir nosotros en nuestro día a vivir para poder avanzar y, digamos, seguir adquiriendo este tipo de conocimientos y armar una gran base del saber que nosotros tenemos. El constructivismo, ¿qué te dice? Digamos, aquí tenemos el conocimiento. El conocimiento está plasmado y ya. Nosotros no lo entendemos, no lo comprendemos y lo tenemos como una interrogante. Básicamente, para nosotros llegar a ese conocimiento tenemos que ir haciendo unos escalones, unas piezas que tenemos que completar para tener el conocimiento como tal. Puede ser universal, puede ser específico, único, ya que depende del tema del que se esté tratando. El constructivismo me parece algo ideal, ya que te obliga a tener unos métodos y unos pasos para llegar al conocimiento, o literalmente pequeños conocimientos que poco a poco se vayan apilando y tengan un conocimiento general, ya que es como, al igual que el empirismo, no totalmente igual, explicando en el sentido de que aquí básicamente tienes que unir todo para llegar a un conocimiento en general como tal. Nos dice que es todo construido, simplemente el conocimiento está, pero tenemos que llegar a él, ya que esto más que todo está basado en Platón y Aristóteles, que nos decía que, bueno, más que todo en Platón, que en el mundo de las ideas, solo que Aristóteles, a diferencia, decía que era base de lo físico que nosotros veíamos. Otra cosa es que, en resumen, básicamente la epistemología, ¿qué es? Es una rama de la filosofía que se contradice a sí misma, en el sentido de que te pone a dudar del conocimiento que has adquirido, en un sentido muy literal, ya que te hace pensar, hey, ¿cómo sabes que sabes si ni siquiera tienes un conocimiento, una base que te especifique de esto? Y algunas veces he pensado, es posible que al saber cómo adquirimos conocimiento tengamos otro avance en lo que es la historia de la filosofía como tal. ¿Qué es la epistemología en un minuto y pico?
La palabra epistemología procede de los términos griegos episteme, conocimiento, y logos, razón, significado. Por tanto, epistemología sería algo así como el estudio del conocimiento. A la epistemología se la llama también gnoseología o teoría del conocimiento. Teniendo en cuenta que la verdad es la conformidad de las cosas con el concepto que de ellas forma la mente, es decir, la adecuación de nuestro conocimiento a la realidad conocida, comprender la capacidad y el funcionamiento de nuestro conocimiento no deja de ser una forma de iluminar la verdad, es decir, de filosofar. Por eso podemos decir que la epistemología es la rama de la filosofía que estudia los límites del conocimiento, sus fundamentos y su metodología. Mientras que la ontología atiende a los entes, a las cosas que hay, la epistemología se fija en el modo de conocer esos entes. Preguntas como ¿qué puedo conocer?, ¿dónde se genera el conocimiento?, ¿qué tipo de conocimiento corresponde a una determinada área del saber?, forman parte de esta ciencia. Así, por ejemplo, Kant se planteaba cuestiones epistemológicas cuando se preguntaba por cómo es posible la matemática y la física o si era posible la metafísica. Bueno, mi persona, Alberto Mario Lacuti Jiménez, proveniente de La Guajira, identificado con el número 1024-619-890, tipo de sangre positivo, continúo con el tema de la epistemología. Ahora continúo a hablar de lo que es el origen de la epistemología. Esta remonta a la antigua Grecia con los dos papás de la filosofía y con los papás de la epistemología, respectivamente Platón y Aristóteles. Pero yo aquí tengo una opinión crítica un tanto conflictiva conmigo mismo y con la filosofía, ya que Platón decía que la opinión era una creencia más no un conocimiento. ¿Y qué pasa? Literalmente la epistemología trata de que a través de nuestros conocimientos nosotros determinamos las realidades y cosas de este tipo. Por ejemplo, no es lo mismo que una persona que no cocina simplemente compra la comida, vea un plato de espagueti y te diga no, eso se hace de tal manera, o digamos nada más pones a hervir agua, le echas aceite, sal, espagueti y el resto de ingredientes. A diferencia de un chef que tiene como una inteligencia, un conocimiento más basado en esto y te puede dar incluso una explicación más basada, con más argumentos, con más tipos de explicaciones, radicando en lo que es esto mismo, ¿verdad? ¿Qué pasa? Platón y Aristóteles tenían una visión de la epistemología un tanto diferente, ya que Platón planteó lo que es el mundo de las ideas y el mundo físico, el que nosotros percibimos por nuestros sentidos, pero como él no creía para nada en lo que eran los sentidos que nosotros tenemos, ya que según él estos alteraban lo que es la realidad como tal o simplemente no eran de confiar, que él se basaba más que todo en lo que eran las ideas. Entonces las ideas para él tenían una forma que son lo que conocemos como conocimiento según él, y que era Aristóteles, era todo lo contrario, pero en un sentido bueno con lo que era Platón, ya que al ser amigos estos, digamos, compartían sus ideas y trataban esto. ¿Y qué pasaba? Aristóteles decía que el conocimiento, las ideas y todas estas cosas eran plasmadas en lo que era lo físico, ya que digamos, hay conocimientos que se consiguen por medio de lo que es la visión de algo, observación, tratamiento, empirismo y cosas de estas. Incluso Aristóteles dijo que, bueno, literalmente gracias a él empezó la física cuántica, porque según él, digamos, nosotros podíamos dejar un anillo reposado arriba de un libro ahora mismo y en 3 años íbamos a volver, pero decimos no, el anillo está igual. Mentira, eso tiene un cambio en su estructura, y esto más que todo, digamos, se mete con lo que son las moléculas de los átomos, que es lo que trata la física cuántica en un sentido. Después, más que todo, la epistemología a lo largo del tiempo ha tenido auges, ha tenido problemas, ha tenido avances, aportes, como en la Edad Media con San Agustín de Hipona, que más que todo trataba lo que era la relación entre la razón y la fe, en la que, digamos, tenía esa crítica, en la que gracias a él, una persona de la iglesia, increíble, ya que en ese momento era algo muy extraño que una persona pudiera vivir teniendo una idea como esta, nos dijera que podemos elegir entre la razón y la fe, y gracias a él es que se dieron como ese paso en las edades para que la fe o la iglesia perdiera un tanto de su poder, o bueno, te diera la elección libre a ti de elegir por qué querías creer, ya que, como todos sabemos, la iglesia decía, o estás conmigo, y si no estás conmigo, estás en contra, estés o no, literalmente. Tenemos a Descartes que nos hacía nos plasmaba que básicamente el conocimiento tenía una naturaleza, que esta estaba en un sentido muy literal y estaba plasmado en todo lo que conocemos hoy en día. Básicamente que nuestros conocimientos plasmaban otros conocimientos, y gracias a poco a poco adquiríamos todo lo que sabemos hoy en día, o lo que nosotros tenemos en nuestro entendimiento y en nuestro tratado literal en lo que es el conocimiento, la filosofía y todo lo que nosotros podemos conocer y tratar con esta misma a través de sus métodos, ramas y todo lo que se basa. Gracias a él y a todos los anteriores tuvimos lo que es una apertura en 3 formas de decidir en qué conocimiento creer. Está la fe,
la razón y las ideas, que fueron las que básicamente ellos plasmaron, y las ideas más que todo son las que yo más apoyo en el sentido de conocimiento. También a la razón, y la fe es algo un tanto como, no sé, no me acuerdo tanto de esto, pero su auge estuvo en el siglo XX con el positivismo científico, ya que más que todo plasmó las ciencias como lo máximo en lo que es básicamente el conocimiento, ya que al ser estas 100% seguras y ver el tratado que tuvieron más que todo en lo que son las guerras mundiales, como sabemos, estas trataron más que todo el conocimiento en sí, y esta nos lo dio en un sentido literal en el que todo es absoluto y no se puede modificar en un sentido ya tratado en, digamos, la razón como tal, en un sentido científico. Y otro artículo es que dicen que cuando el positivismo empezó a tener sus avances, gracias a es que estuvo la guerra, ya que esta apoyó más que todo, digamos, lo que es el auge de el conflicto en el sentido de, digamos, los países y cosas así, y básicamente solamente se dice que le dio paso a las guerras y a los problemas que tenemos hoy en día en un sentido político. ¿Qué es la epistemología? La epistemología es una rama de la filosofía cuyo objeto de estudio es el conocimiento. Conocida como la teoría del conocimiento, sus problemas a resolver son las circunstancias históricas, psicológicas y sociológicas, y cómo éstas llegan a influir en la ganancia del conocimiento. El método por el cual se explican todos estos son con los argumentos epistémicos, es decir, con una justificación objetiva. La epistemología nace en la antigua Grecia con los filósofos, para explicar de una manera científica, objetiva y verídica sus cuestionamientos. Algunos de sus mayores exponentes son los siguientes. De Inglaterra, John Locke, George Berkeley y Karl Popper. De Escocia tenemos a David Hume. De Grecia tenemos a Platón. De Italia a Santo Tomás de Aquino. De Alemania tenemos a Max Horkheimer, Theodor Adorno y Herbert Marcuse, Jürgen Habermas, Karl Otto Appel y Nicolás de Cusa. Buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Julio Seba Senada, proveniente de La Guajira, con tarjeta de identidad número 1143236537, con sangre tipo O positiva. En este caso yo les voy a hablar sobre las características que posee la epistemología. Estas características son las cuales estas se basan más en sí para darle la importancia que ellos buscan. En este caso es el 100% del conocimiento que ellos buscan obtener. Por ejemplo, estos hacen distintos tipos de críticas a ciencias, a pensamiento y a la misma filosofía en sí. En este caso, como digo, a la misma filosofía en sí se está contradiciendo, porque prácticamente esta no tiene una base concreta para poder criticarse a ella misma y criticar a las demás ciencias. En este caso, estas buscan un pensamiento crítico, a la par de que necesitan saber por qué esa teoría, por qué nosotros sacamos estos conocimientos en sí, por qué lo pensamos en sí. Ellas buscan más que todo el porqué de las cosas. No de las cosas, sino por qué pensamos eso. Una de las grandes críticas que a mí me gustaría recalcar que hizo la epistemología en su tiempo fue el problema de los números primos en la matemática. El problema de los números primos en la matemática es que mientras más lejos esté del cero, más el número va a ser improbable. Sí, iba a ser más improbable. Y lo que hizo la epistemología en ese tiempo fue que, ¿por qué? ¿Por qué era más improbable? ¿Por qué? Si mientras más el número está alejado del cero, ¿por qué va a ser más improbable? Porque necesitaba de dónde salió ese conocimiento, de dónde lo sacaron. Por ejemplo, la epistemología también se puede decir que fue una parte crítica que criticó a Platón después de un tiempo, ya que estas querían saber por qué Platón sacó en sí su teoría de que existen dos tipos de mundo, el inteligible y el sensible. ¿Por qué salió? Porque él creía que habían dos números. La epistemología lo que quería era que explicaran, le dieran un punto crítico aparte de esto,
al 100% para saber el por qué Platón decidió esto, por qué Platón pensó esto. También la epistemología critica prácticamente todo, critica todo tipo de conocimiento, todo lo que tú piensas, la epistemología lo critica y le va a necesitar, te va a pedir que presentes distintos tipos de argumentos, pero que esos argumentos sean totalmente certeros para que tú puedas explicarle a la epistemología por qué. Hola, soy yo otra vez, Luis Bocio, proveniente de La Guajira, con número de identificación 1143-236-537, con sangre O positiva. En este caso yo le voy a hablar sobre lo que tiene, la importancia que tiene la epistemología en nuestras vidas prácticamente. Lo que hace la epistemología, lo que le da la importancia, es que nosotros encontremos una fundamentación concreta al momento de nosotros poder expresar nuestros pensamientos o las teorías propias que nosotros tengamos. Esto lo hacen más que todo al momento de que nos presenten un contraargumento a la hora de nosotros expresar el conocimiento que nosotros tengamos, para que nosotros tengamos con qué responder y poder decir que nuestro conocimiento es el verdadero, nuestro conocimiento es el 100%, para que prácticamente no nos puedan desmentir nuestra teoría a raíz del contraargumento que nos presentaron. Me gustaría presentar un ejemplo de una canción, o sea, no una canción, sino que ¿por qué? ¿Por qué sacó esa canción? Por un ejemplo es el artista que en paz descanse, Diomedes Díaz, proveniente de La Guajira, ya que nos presentaba un argumento de que por qué sacaba las canciones, por qué las sacó, por qué en ese preciso momento las sacó, de qué se trata, por qué la letra de la canción. En este caso, Diomedes se puede decir que nos presentaba un argumento en el cual decía que en estas canciones él podía expresar sus totales sentimientos y cómo él se sentía en esos momentos a la raíz de sacar esa canción. La grababa con prácticamente el total sentimiento para poder expresarse cantando. Esto es lo que busca la epistemología, buscar un argumento concreto y el por qué nosotros podemos expresar nuestro conocimiento. En este caso, en el caso de Diomedes, el ejemplo que yo puse sería simplemente un sentimiento, pero también eso entraría en la parte del poder conocer. Esto también entraría un poco de lo que es ya más el empirismo también, de que cómo podamos ver nosotros la epistemología. En este caso, Diomedes la podría ver como una forma de presentar los argumentos o expresar la letra de sus canciones o de cómo se sentía él, explicando cómo se sentía en cada verso, en cada prosa que esta canción podría tener. Hola, mi nombre es José Rivera Hernández de La Guajira, como tercer miembro del grupo de los Guajiros. Mi tarjeta de identidad es 1042-251-061, tipo de sangre A positivo. Bueno, continuando con lo que es la epistemología. La epistemología es una rama de la filosofía que se ocupa del estudio del conocimiento. Tiene como objetivo investigar el cómo adquirimos, justificamos y entonces empleamos el conocimiento en nuestras vidas, así también como sus límites y lo que es su naturaleza. Se encarga de responder preguntas sobre qué es como tal el conocimiento, cómo podemos nosotros justificar nuestras creencias, cómo podemos saber que lo que creemos es realmente lo correcto y cómo se relacionan estos conocimientos con lo que es la realidad. Como un resumen muy básico, la epistemología es una ciencia que se encarga de investigar y entonces poder estudiar lo que es el conocimiento, su naturaleza y pues sus fenómenos en la realidad. Bueno, pues el primer personaje del cual quiero hablar es Platón, 427 a 347 a.C. Fue un filósofo griego, discípulo de Aristóteles, el cual pues sostuvo su teoría de lo que son las ideas y las formas, lo que sostenía que las ideas eran entidades eternas y perfectas, y lo que era el conocimiento como tal vendría siendo
se vendría adquiriendo a través del recuerdo y a través de la contemplación de las ideas. Siguiendo con otro personaje casi tan conocido como Platón, tenemos a Aristóteles, 384 a 322 antes de Cristo. Pues este fue discípulo del ya antes mencionado Platón y fue maestro de Alejandro Magno. Este basó su concepción del conocimiento de una forma más empírica. De hecho, se dice que Aristóteles fue el que le dio las bases a lo que entonces vendría siendo la ciencia. En su teoría de lo que es el conocimiento, él le dio más importancia. Bueno, básicamente planteó que el conocimiento se deriva pues, de lo que son los sentidos. De hecho, él en su teoría dice que pues el sentido más, que más enriquece al ser humano es el de la vista. Y dice que el conocimiento se deriva como tal de los sentidos y depende de la razón para que este conocimiento o esta experiencia de los sentidos pueda ser organizada. Siendo con el tercer personaje, tenemos a René Descartes, de 1596 a 1650. Este fue un matemático, bueno, filósofo y matemático francés muy conocido por su frase pienso y luego existo, en la cual este le da cierta importancia a lo que es, bueno, cierta importancia directa a lo que es el pensamiento y a la razón como método para hallar lo que es el conocimiento. También defendería a través de esto lo que es el método de la duda metódica como método, bueno, como forma de acercarse a lo que es la verdad y de esta manera sentar las bases de lo que es el racionalismo. Bueno, continuando con lo que son las entrevistas, vamos a empezar entrevistando a mi primo aquí presente, Santiago Robles Vegas, proveniente de La Guajira, sin embargo, criado en Argentina. Entonces, si quería reconocer algo de acento, será por eso. Él es, bueno, al menos autoproclamado una persona filósofa y, bueno, aquí se los presento. No me sé su dirección ni mucho menos su tipo de sangre, pero aquí está presente. Un placer. Y bueno, Santi, el día de hoy te quiero preguntar un poco, ya tú sabes cuál es el tema de lo que es la epistemología, por si no lo sabes. Hablado en un resumen más claro, lo que es la epistemología es una rama de la filosofía sí, que tiene que ver con el conocimiento, son los fenómenos de la realidad. Exacto. Muy bien. Entonces yo te quiero preguntar a ti, tú que eres una persona bien sabida y has leído bastante, ya tú sabes todo eso de Platón, Aristóteles y René Descartes y que si Kant, que si Karl, todo eso ya tú te lo sabes. Claro, claro. John Locke, tú llegaste a hablar con él, ¿no? Tú Sí, llegaste De hecho, recuerdo una cena que tuvimos por allá por Ecuador, pues para eso de los tiempos de que la Cuba estaba revuelta. Y nada, que conversar con él es una persona muy agradable, te habla, te llega al corazón cada palabra, sabe leerse mucho las facciones. Y bueno, Bacán, bacán. entonces yo te quiero preguntar cuál vendría siendo tu modelo en este tema de la epistemología, o sea, cómo concebirías tú lo que es, cómo tú adquieres el conocimiento o cómo tú crees que todo lo que tú crees es cierto, o a qué modelo de cualquier filósofo así conocido te acercas más o crees que es más asertivo. Bueno, mira, flaco, ¿qué te digo? Yo creo que todo se basa en experimentar. El conocimiento se adquiere con vivencias. Persona que vive, persona que se va llenando de conocimiento y conocimiento y el escuchar sobre todo, independientemente de no vivir experiencias impulsivas, el solo hecho de estar escuchando a personas con ya experiencia te va llenando, pero no, o sea, no se basa en el oír. Tú no tienes que llegar y, hey, me contaste una historia tuya, te oí. No, tú tienes que llenarla, escucharla y adaptarla a tu manera de ser. Es, creo que parecido a lo que planteó Aristóteles, que utilizaba mucho la razón. O sea, cada individuo tiene su razón individual y la conciencia te ayuda mucho a que lo que tú escuches
lo tomes para ti de una manera específica y con eso formes tu modelo de vida. Entonces todo creo que se basa mucho en vivir, simplemente vivir. Un poco lo que es la experiencia, ¿no? Sí, sí. Entiendo. Entonces tú te acercas más a lo que es el modelo de lo que el modelo epistemológico de Aristóteles. Me baso un poco, pero me gusta pensar que es uno mucho más original. Cada quien toma su modelo de raciocinio, ¿no? Entonces no puedes decir que es exactamente igual al de Aristóteles. Entonces tu forma de pensamiento es totalmente distinta, ¿no? Sí, sí, Claro, claro. Bueno, de todas formas, muchas gracias. un placer. No, hay que tomarnos un cafecito un día de esto. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, como segunda entrevista, ya tuvimos como primera entrevista a mi primo Santi. Siguiendo, voy a entrevistar a mi hermana, Michelle Chesed Rivera Hernández, proveniente específicamente de La Guajira, Villanueva. No tengo ni idea de su cédula ni de su tipo de sangre, pero sí les puedo decir que es estudiante de filosofía en la Universidad del Norte en octavo semestre. Ya sabe más que tú y que yo. Y bueno, entonces, Hola. entonces voy a intentar acercarme un poco más a otro tipo de cuestionamientos, pero obviamente no vamos a perder lo que es la idea principal, que es preguntarte a ti cuál es tu modelo de pensamiento con respecto a lo que es la epistemología, cómo tú concibes lo que es el conocimiento, pero también podemos preguntarte otras preguntas como de qué manera puedes tú asegurarte de que lo que tú crees es lo correcto, o cómo puedes fundamentarlo. Bueno, para mí la manera de epistemología o conocimiento que yo sustento es la que es a través de lo que es el fenómeno, la experimentación. Yo pienso que la manera en que nosotros conocemos es por medio de lo que se nos aparece, por medio de nuestra realidad, por medio de nuestro cuerpo que percibe la realidad, y esa es la manera en la que nosotros podemos conocer la realidad. Así como con el anterior entrevistado lo mencionó, yo también pienso que es por la experiencia, pero no solamente la experiencia racional, sino más que todo la experiencia corporal. Pienso que gracias a los sentidos es que podemos conocer, pero no un conocimiento racional, sino también un conocimiento de experimentación con el mundo y con el cuerpo. Esta manera de pensarlo lo podemos encontrar también, es un poco Merleau-Ponty, el filósofo Merleau-Ponty. Ya vendría siendo un filósofo bastante contemporáneo, que pensaba que todos conocemos por medio de lo que es eh, el percibir el mundo, conocemos por medio de la experimentación con el mundo. ¿No tiene esto cierta relación con lo que es la fenomenología y ese tipo de conceptos? O sea, ese modo metódico de, pues, considerar las cosas un poco a través pues, de lo que es la experiencia. Y no tiene eso también en relación un poco con lo que dijo el anterior entrevistado, ¿no? Con respecto a lo que es empírico, que es la experiencia y todo eso. Sí, sin embargo, tengo que resaltar que el anterior entrevistado mencionó a Aristóteles. Aristóteles era un filósofo que procedía de manera muy racional y que podía llegar a conclusiones por medio del razonamiento. Esta percepción que yo tengo es un poco más corpórea, no es tanto racional, sino experimentación por medio del cuerpo. Merleau-Ponty decía que la racionalidad está la mente está íntimamente relacionada con el cuerpo. O sea que no es la mente la que piensa, es el cuerpo pensando, que conoce el mundo. No es algo tan racional, es algo más material, es algo más corpóreo. Entiendo, entiendo. ¿Tienes algún otro aporte que hacer con respecto pues, a la fundamentación del conocimiento o es suficiente? Pues puedo resumir o concluir diciendo que me parece que la manera en la que percibimos el mundo por medio de nuestro cuerpo es la única herramienta que tenemos para poder conocer la realidad. Es la única herramienta que tenemos para poder asegurarnos de lo que realmente existe. Es difícil afirmar
que existe algo si no podemos experimentarlo por medio de nuestro cuerpo o por medio de nuestra corporeidad. Así que, pues eso es todo. Bueno, terminando, después de haber terminado con las entrevistas, con esto daríamos final pues, al documental. Muchas gracias por ver y esta ha sido pues, la presentación del grupo de los Guajiros. Muchas gracias. Ya. Bueno, a lo largo del documental hemos hablado bastante obviamente del tema principal, que es la epistemología. Hemos mencionado sus características, hemos referido a algunos personajes importantes. Se ha hablado un poco de todo. Y también hemos hecho 2 entrevistas. Y para concluir me gustaría hacer una última entrevista a una persona muy especial. Me gustaría tratar un poco con cuidado el cómo se manejan las cosas con esta persona, porque tengo entendido que viene de rehabilitación, consumía cierto tipo de sustancias narcóticas, pero igual quiero que se trate con el debido respeto. Entonces, por favor, preséntate. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Ignacia. Mucho gusto que me hayan invitado a esta entrevista. Estoy muy contenta de poder expresar mis opiniones y dar libertad a mis pensamientos. Está bien, muchas gracias, señor Ignacia. Vamos a acercarnos un poco al tema, ahora lo importante de la entrevista, que es preguntarte cuál es tu modelo, pues con respecto a, o sea, bueno, a ver, intuyo que, a ver, también por la edad, no es necesario que usted dé una respuesta muy amplia ni nada por el estilo, solamente lo que usted ha vivido. ¿Puede usted decirnos, pues, cuál es su modelo con respecto a la epistemología? Muy buena pregunta, la verdad. Déjame responderte. Yo creo que el lenguaje no puede representar y capturar la verdad de manera objetiva. El logocentrismo, es decir, la creencia de un significado trascendental y estable en el lenguaje, es problemático y limitante. El lenguaje esencialmente ambiguo y que no hay ningún único significado o verdad fija en el discurso. La desconstrucción es el método principal para desestabilizar los supuestos y estructuras de los textos y discursos. Revelar contradicciones y ambigüedades presentes en el lenguaje y las estructuras del pensamiento. La desconstrucción no pretende encontrar una verdad definitiva, sino revelar las tensiones y las posibilidades múltiples dentro de un espacio para múltiples interpretaciones y perspectivas. La posibilidad en el lenguaje y el pensamiento. Para poder conocer debemos de construirnos y abrirnos de nuevo al conocimiento, como lo decía el filósofo, como mi buen amigo Derrida. Excelente. ¿Tiene algún aporte más que hacer? Pues espero que te haya gustado mi participación. Tantos años en rehabilitación me dieron ideas y me expandí al mundo de la realidad, a la filosofía. No consuman, eso es malo, te acaba. Ábrete al mundo de la filosofía. Muchas gracias. Muchas gracias a usted también, señorita. Hombre, un placer, un jovencito. Cuida. Para que tú puedas responderlo. Bueno, ya hablamos un poco de lo que es la epistemología, ya tú sabes que es como un resumen muy básico. No sé qué es eso. Y sigue grabando. Yo no sé qué es eso, manito. Confía. Espérate, no dejes de grabar. Sigan viendo. Sigan viendo. Ok, mira, la epistemología es un resumen muy básico. Es una rama de la filosofía que, bueno, básicamente Estudia el hombre. Yo he estudiado todo eso. Me molesta mucho lo que puede comer. Estudia un poco lo que es el conocimiento. Lo que es el conocimiento como tal. Aquí no tenemos que decir si es conocimiento en una rama de la filosofía, que, bueno, básicamente estudia lo que es un poco lo que es el conocimiento. Ahora, yo te quiero preguntar a ti, señor Santiago. La camarógrafo cargándose de Lindo. ¿Qué le pasa a ella? Vení, pero vos sos así de profesional.